Vale, vale, sí, 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 sí. Claro, entonces, sí, pues hace unos meses estuve en el, como dices, en el World Fantasy Convention, eh, y me estaban precisamente también haciendo como un evento, pues por toda la parte de la publicación del libro y eso. Puntualmente lo que dices de la carta, digamos, comencemos si quieres con el párrafo. El párrafo dice, déjame lo busco acá, parecía. Tres tiempos cual relatos de mi vida, siete párrafos que son una oda a la fantasía, nueve temples que me revistieron en batalla, una carta para el padre de la fantasía. Sí tengo que admitir que, o sea, pues, total, o sea, jamás lo voy a negar, es totalmente una modificación del poema del Anillo Único. Y la verdad creo que la manera en la que surgió es bastante interesante y es una anécdota, pues, que tiene una cierta historia, dejémoslo ahí. Entonces sí, todo surgió cuando estábamos en la universidad en una clase de montaje teatral, entonces en la cual nos pusieron a realizar unas actividades y precisamente en una de estas cosas pues decidí como precisamente hacer un cierto homenaje a Tolkien. Entonces así comenzó digamos la escritura de esta carta y lo primero que se me vino a la mente fue si Tolkien tiene un poema que es como súper icónico, es como lo más icónico de él, que es el poema del Anillo Único, dije, pues quizás yo lo extrapolo a este contexto y por medio de ese poema le digo qué es lo que le quiero decir, si me va a entender, como que sería un gesto muy bonito. Entonces, así fue la verdad como surgió, no hay ahí como mucho así. Y si me preguntas que si estuvo rebuscando palabras así, la verdad no, o sea, la verdad el poema salió súper así normal, creo que el poema surgió básicamente en unos 5 minutos que me puse a la tarea de pensarlo y salió. Pues la verdad siento que salió muy bien y pues siento que cuando un autor habla del corazón las cosas salen como tienen que salir. Ya más específicamente hacia lo que sería la carta que escribí, básicamente yo diría que pues precisamente representan como los nueve templos que me revisaron en batalla. Entonces son nuevas situaciones en las cuales yo me relaciono de alguna manera o encuentro una correlación precisamente con Tolkien. Y es ahí donde yo le agradezco porque directa o indirectamente pues siento que de alguna manera me ayudó. Digamos que lo primero que la gente tiene que saber es que pues, yo nací prematuro y precisamente por no ser prematuro yo no soy la persona más alta del mundo. Y entonces es precisamente ahí donde, digamos, encuentro una correlación, especialmente con toda la parte de los hobbits. Entonces ahí es donde entra, digamos, como todo el concepto que digo de que pues, unas temáticas más importantes en Tolkien es que no importa cuán pequeño seas, todos pueden cambiar el futuro, todos pueden cambiar la historia. Y creo que eso es algo bastante, bastante poderoso, es una afirmación que de cierta manera creo que muchas veces a las personas que lo necesitan les puede dar como esa afirmación, esa reafirmación más bien, de que sí lo pueden lograr, de que no importa, digamos, los obstáculos que te encuentres, siempre tienes la oportunidad de generar ese cambio. También obviamente, digamos, entra toda la parte de que yo era bastante tímido pues, cuando era pequeño y es precisamente en Tolkien que yo ingreso a toda la parte de actuación. Digamos, también es como una parte pues, importante en mi vida. Entonces todo comienza porque al entrar, digamos, a bachillerato, eh, el que era en ese entonces el ojeador, por así decirlo, de mi institución educativa, está haciendo una audición. Y la verdad yo al comienzo no tenía pues, ni ganas de audicionar porque, pues, como te digo, era súper tímido. Les dije, pero pues en ese entonces también era, pues, era música o danza y pues digamos no soy el mejor cantante del mundo ni diría que el severo músico ni tampoco siento que sea el bailarín ducho. Me la gozo bailando y me canto todas las canciones en la ducha y en el carro, pero más allá de ahí creo que por ahí no triunfaría. Entonces precisamente el primer papel con el que audicioné fue un papel de Tolkien. Hice una representación de Gollum precisamente y al ojeador le encantó pues, el papel que representé. En realidad fueron tres que me tocaba representar, pero digamos que ese fue como el que dijo este chino nos lo tenemos que traer por acá
Y él me metió porque en ese entonces el grupo de teatro era, digamos, algo cerrado en el colegio. O sea, pese a que tú sí puedes audicionar y eso, era bastante complicado que alguien se metiera como tal al grupo. Pues la verdad, él me ingresó y fue súper chévere. Desde ese momento duré todo lo que fue mi bachillerato, metido en todo el rollo de la actuación. Básicamente, pues sí, es una de mis pasiones. Y también por eso pues le agradezco a Tolkien. No solo eso, sino que también Tolkien, digamos, empieza a escribir, digamos, estas obras en lo que es la Primera Guerra Mundial, y especialmente, digamos, ahí sucede un evento para él, y es que él pierde a dos de sus amigos, de su grupo de cuatro amigos. Digamos, porque esos nombres son importantes para mí, porque yo en bachillerato tenía un grupo de cuatro amigos, de los cuales dos se fueron del colegio, y eso fue para mí como algo bastante fuerte. Y precisamente ese tema de la amistad, de la comunidad, como esta fuerza que mantiene unida a las personas y que él insiste en que es algo bastante importante, la verdad, entonces que es una de las cosas que le agradezco, digamos, de cierta manera, como que me relaciono con eso. Eh, y bastante también creo que fue como para escapar, que me ayudó también quizá con lesiones físicas, digamos, ya pues más como quizá a verlo de otra manera. Eh, pero sí, en general es como todas estas cosas, las cuales creo que es como lo más importante dentro de las cosas que menciono dentro de la carta. Ahora queremos saber cómo se relaciona, digamos, todo este tema que nos has contado, sobre cómo también tú relacionas estas cosas con tu vida personal, tus problemas, cómo todo esto influyó en el destino de Sir Elmo. ¿Cómo, cómo crees tú que todas estas lecturas que realizaste durante un cierto tiempo llegaron a impactar en el resultado final, que es esta obra que resultó, digamos, bastante popular y que ahora es incluso, acorde a muchos estudiosos de estos temas, incluso unos libros de culto? Vale, mira, entonces, digamos que creo que para el público en general, creo que para entender el destino de Sir Elwood hay que remontarnos a un tiempo en el que no existía ni la concepción de eso. Digamos, aquí tengo precisamente preparado, digamos, lo que llamo mi hermosa colección, que fue como las primeras cosas. Digamos, aquí tenemos Las Crónicas de Narnia, de Eclipse Steve Lewis. Este fue el primer libro que me leí completo. Es un libro, pero en realidad es una colección de los, si me equivoco, son siete libros, sí, siete libros que componen la saga de Las Crónicas de Narnia. Y digamos, eso me metió en todo el rollo de la fantasía, pero no tanto. Es más en Tolkien cuando ya se compone. Y digamos, el verdadero primer libro de Tolkien que me leí fue El Hobbit. Y ya que es algo bastante común que pase, que sea el primer libro que uno se lea. Eh, pero sí, me lo leí y es verdaderamente este el que me ingresó en todo el rollo de Tolkien y la fantasía y todas estas lecturas, los universos, digamos, que se desarrolla en un ambiente tipo clásico medieval, toda la parte de la epicidad y así. Y en especial me acuerdo mucho de el mapa que aparece al comienzo del libro, que habla sobre Thorin. Y me acuerdo que me encantaba del mapa, o sea, lo que más me encantaba del mapa era que tenía unas runas. Y eso me metió en todo el rollo de idiomas y así. Y la verdad creo que hasta ahora me abraza pasión. Digamos, aquí está ya toda la parte de los libros ya propios de El Señor de los Anillos, que es como el, el grueso de la fantasía de Tolkien. Usualmente pues, se habla más del Señor de los Anillos que el Hobbit o de casi cualquier otra obra. Aunque para él hubiera sido el Silmarillion su obra más importante, y con todo el derecho. La verdad es que es una obra increíble. Ya digamos, pues obviamente pues viene con la pasión, digamos, este es mi pequeño diario. Y pues sí, es básicamente un librito de Tolkien, es uno de comercial, la verdad, pero tiene unos dibujos que hace como que representan los personajes. Así. La verdad me parece
No creo que son los dibujos más exactos sobre los personajes como Tolkien los concebía, pero sí considero que son bastante interesantes de todas maneras. Y la verdad me gusta, así que simplemente diría eso. Pero ya entonces, en cuanto al estilo de Sirelmo, pues precisamente es toda esta lectura sobre fantasía la que me lleva al estilo, yo diría, narrativo que tengo. O sea, cualquier persona que me lea se va a dar cuenta inmediatamente que tiene Tolkien ahí. No, o sea, no directamente Tolkien, sino me refiero, se nota la influencia del autor en la manera en cómo voy describiendo las cosas. Porque Tolkien, cuando tú lo lees, es una persona que es muy descriptiva acerca del entorno. Tolkien cree, pero lo cree firmemente, que si tú a la persona le describes el terreno como si verdaderamente estuvieras ahí, y si tú te lo crees como autor, entonces el lector se lo creerá, y no solo eso, sino que le será bastante fácil verse inmerso en el mundo en el que tú quieres que el protagonista quede inmerso. Y no solo eso, sino que si tú haces un mundo que sea fiel y que de cierta manera sea completo, tenga una historia, idiomas, culturas, es precisamente esta riqueza la que le da vida a esa lectura. Obviamente hay diferentes posturas y visiones, diferentes autores van a tener cada uno su interpretación propia, pero básicamente eso es lo que más me influyó a mí en mi manera de interpretar las obras. Obviamente no soy igual a Tolkien, cualquiera que venga a leerme a mí, no soy igual a Tolkien. Si quieres leer a Tolkien, lee a Tolkien, no me leas a mí. Pero si te gusta la fantasía, sé bienvenido. La verdad, como todas las grandes obras, o la mayoría diría yo, la mía comenzó con una idea. Me acuerdo muy bien que estaba en mi primer semestre de universidad, y llevaba un tiempo pensando en la obra y había desarrollado como idiomas o cosas así, mapas, qué culturas, qué espadas, escudos, cosas así, y como que tenía una idea, pero no tenía nada con lo que comenzar, o sea, no tenía eso que moviera la historia. Y ahí fue cuando llegó, en medio de una clase, me acuerdo, eh, la frase: Gareth Gilazar, Gishnar y Ergirginet. Yo soy Gilazar y hijo de Gilginet, sí. Entonces ahí me llega la frase a la cabeza, me dio precisamente más o menos así. Digamos, la primera vez me llegó más en inglés, precisamente porque todas las lecturas que yo hacía de los autores eran en su idioma original, y la mayoría de los autores en fantasía escriben en inglés, lo cual creo que es algo bastante interesante, pero creo que hoy en día ya está empezando a cambiar en cuanto a que hay más diversidad en los orígenes de los diferentes autores que escriben. Y de ahí la verdad simplemente comenzó una serie de manuscritos, como yo los llamo. Así fue como se empezó a desarrollar. Es más, les quería dar aquí como un pequeño regalito, y era mostrarles precisamente el primer manuscrito que hubo acerca del destino de Sirelmo. Básicamente aquí, como puedes revisar, está a mano escrito, tiene lápiz, tiene varios tachones y así, pero así fue como comenzó la verdad todo eso. Así es como yo usualmente me muevo. Mucha gente usualmente hoy en día especialmente comienza totalmente digital. Yo simplemente no puedo, yo simplemente no soy así. Y una de las primeras cosas que hice, me acuerdo, fue inventar el alfabeto con el que escribían en la ciudad de Lirion. Entonces ahí es donde surge mi primer como gran trabajo, por así decirlo, en la construcción del mundo, que es cuando escribo el anillo del poema único en su idioma original del inglés, pero con este alfabeto, que es cuando surge esta hermosa imagen que está ahí publicada en mi Instagram. Creo que hoy en día ya he alcanzado, no sé, cantidad de likes, pero eso es la verdad lo menos. Cuando yo lo publiqué simplemente porque quería que esto fuera simplemente un logro personal. Digamos, posiblemente ya entra toda la parte de la lengua de Gil, que también es una que ha recibido bastante reconocimiento y bastante gusto por parte de los lectores, y hasta comenzó así, como puedes ver, la verdad es
simplemente una paginita, y la verdad ahí recorre más o menos la historia de cómo se escribía, algunas palabras y significados, algunos ejemplos. Hay un apendio que sale en la ciudad de Lamacris, y está la inscripción en la tumba de Gilazar. También ahí surge el famoso dibujo, la tumba de Gilazar, y digamos el casco de Miklaus. Digamos que son dos, yo llamaría como escenas icónicas o dibujos icónicos de lo que sería una obra. Pues digamos, obviamente hoy en día están mucho más refinados que como en el momento en el que surgieron, pero sí, o sea, como te digo, todo surgió bastante así, relativamente espontáneo. Vale, ya como última pregunta, queríamos también saber qué consejo le darías a esos nuevos escritores que quizá apenas van a comenzar, o qué le dirías a esos lectores quizá que no son tan frecuentes, o lectores frecuentes pero que de cierta manera jamás han tomado la iniciativa de sumergirse en todo este mundo de la fantasía. ¿Qué les dirías tú para darles como esa fuerza para que ellos decidan aventurarse en este vasto mundo de eh, muchísimo contenido y muchísima imaginación? Pues mira, la fantasía es el mundo de las ideas, así de sencillo. La fantasía es el espacio en el que la imaginación puede volar libre y de cierta manera sin restricción alguna. Mientras en la vida real o en muchas obras que buscan el realismo, todas esas cosas vas a encontrar muchas veces que te dicen, pero eso no tiene sentido, pero ¿cómo podría eso ser posible? La fantasía es ese espacio en el que dices, dejemos de lado quizá las reglas por un segundo y simplemente imaginemos el que podría ser. Si no fuera por ese que podría ser, mi obra jamás hubiera nacido. Muchos mitos quizá jamás hubieran sido existido, jamás hubieran existido, digo, o jamás hubieran sido precisamente tomados por todas estas culturas. Y toda la parte de la literatura siento que no sería lo mismo sin la fantasía y la imaginación de las personas. Siento que la fantasía muchas veces hoy en día es considerada simplemente epicidad, que batallas, que quizá, no sé, que la parte espacial, exploración, Tolkien así. Y pese a que sí es una gran parte, no lo es todo. O sea, fantasía es para mí toda obra que diga por un segundo, ¿qué pasa si esto no fuera así, si no fuera de otra manera? Yo creo que para mí eso es lo único que yo necesito, por así decirlo. Es una idea que de cierta manera se zafe por un segundo al menos de lo que es la realidad para concebirse a sí misma, para concebirse a sí mismo. Y eso es lo que considero que es como lo más importante. Y es de esa manera que les digo a todas esas personas que se den el chance, al menos, de disfrutar de ese maravilloso mundo. O sea, la verdad, yo antes de ingresar, jamás me hubiera imaginado que hubiera terminado actuando, que hubiera terminado escribiendo un libro, para nada. O sea, si tú me hubieras preguntado antes de todo eso, antes de leer a Tolkien, antes de leer a Lewis, que fue mi primer, digamos, como autor que leí por completo, si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, ¿qué te pasa, escritor? No, yo quiero ser científico. ¿Qué te pasa? O sea, como que esa forma de la realidad, ¿no? O sea, las cosas de método científico. Y siento que la verdad eso me ha ayudado a construirme quizá como mejor persona, e incluso quizá como mejor científico, porque muchas veces hoy en día la gente se encima tanto en la realidad que se quita la oportunidad de disfrutar la realidad, pero no solo eso, sino de mantener esa cualidad de niños, porque un niño no ve las cosas siempre por lo que son, sino por lo que podrían llegar a ser. Y eso es lo que verdaderamente muchas veces perdemos. O sea, el niño sí le encanta el helado, pero el niño no ama el helado en sí por el helado, sino lo ama por la idea que tiene del helado, el qué pasará cuando lo pruebe y así, y esa curiosidad, esa imaginación, que siento que no deberíamos jamás perder. Siento que es una parte muy importante que todos deberíamos tratar de conservar.
Vale, ya finalizando, pues te quiero agradecer por darnos ese tiempo. Ha sido creo que bastante productivo y nos sirve muchísimo para todo el tema del documental que estamos haciendo. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Hasta luego. No, no, gracias a ti por tenerme en cuenta para realizar este documental. La verdad, me siento bastante feliz de que se me tenga en cuenta para estos proyectos. Como te digo, muy feliz de hablar sobre mi héroe, por así decirlo. Aunque yo no lo llamaría mi héroe, simplemente lo llamaría como mi escritor favorito. Eso es lo que es para mí. Para mí es el padre de la fantasía y jamás dejará de ser mi autor. Pero totalmente, muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta para esto. Hasta luego para ti, hasta luego para las personas que están viendo este documental y que les vaya muy bien. Hasta luego.